Hermanos, Dios les bendiga. Este día es día de estudio, así que, hermanos, pues yo sé que ya hemos estado hablando mucho acerca de los reyes de Babilonia, pero vamos a continuar, porque realmente, hermanos, hablar de esto es interesante. Yo creo que toda la Biblia es interesante. Amén. Pero antes de poder empezar hoy con el estudio, hermanos, yo quisiera que hoy usted me acompañara a orar por una hermana. Amén. Gracias a Dios, algunos hermanos que les he estado marcando, pues han estado bien, han estado con trabajo, pues no han tenido hasta ahorita no han tenido necesidad. Y gloria a Dios por eso, significa que Dios nos está guardando. Pero algunos de nuestros hermanos sí están pasando alguna situación, no ellos, sino los familiares de ellos. En este caso, yo quisiera que usted me ayudara a orar antes de comenzar, ¿verdad? Por esta necesidad de la hermana Lilia. Amén. No me recuerdo cómo se apellida, creo que es López, Lilia López. Amén. Ella, pues, hermanitos, pues está con su familia, está pasando necesidades, sobre todo, ¿verdad? Porque hermanos, pues están con esta situación, ¿verdad? Algunos de sus familiares siendo contagiados por el virus, pero vamos a estar orando. Amén. Yo quisiera, y si hay alguna persona que sus familiares estén también en una condición así, pues vamos a poner este momento, ¿verdad? Porque no hemos orado por las necesidades, hermanos, entonces hoy creo que es un buen tiempo para poder hacerlo. Amén. Usted ahí en su casa, por favor, si quizá, hermanos, pues yo no sé, ¿verdad? Algún familiar de usted, alguna persona cercana a usted, algún amigo, ¿verdad? Vamos a estar orando por él y vamos a estar orando hoy por las necesidades. Recuérdese que vamos a estar orando por la hermana Lilia López. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque yo sé que tú eres bueno y tu misericordia es extraordinaria, mi Dios. Sabemos, Señor, que tú quieres el bienestar para nosotros, y no solamente para nosotros, sino también para los nuestros. Señor, te pido por la necesidad que está teniendo nuestra hermana Lilia López, mi Dios, que tú la guardes, que guardes a su mamá, Señor, guardes a su familia, Padre, y mira la situación que ella pasó también, Señor, donde también, Padre, acaba de, Señor, de partir un hermano de ella. Señor, por favor, fortalécela, mi Dios. Fortalece su vida, Padre, y que tú tengas que traer sanidad en la vida de este Señor, de su familia, Padre, y no solamente por ella, Señor, sino también por aquellos que están pasando necesidad, que quizá no conocemos su nombre, pero yo te pido, por favor, Señor, que tú traigas sanidad a cada vida, Señor, si está pasando una situación difícil de enfermedad económica, mi Dios, hoy en este día ponemos esas necesidades en tus manos. Gracias, Señor, yo sé que la oración del justo tiene poder y sé que mis hermanos, Señor, también están orando con fe. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, hermanos, ya que estuvimos orando por esas necesidades, hoy vamos a proseguir, como les acabo de decir hace un momento, con la serie Los Reyes de Babilonia. No sé qué, creo que es la tercera parte o cuarta parte, aunque empezamos hablando acerca de, hermanos, recuérdense que estuvimos hablando, empezamos con la Santa Cena y de ahí empezamos a ver, ¿verdad?, cuál era la influencia de los reyes de Babilonia. Entonces, la última vez, el domingo, estuvimos hablando de dos reyes, Evil-Merodach, y también estuvimos hablando de Nabucodonosor. Amén. Entonces, recuérdese que Evil-Merodach, hermano, tiene que ver con toda la situación de que era hijo de Marduk o adorador de Marduk, que era el dios de los panteones. Y en este caso, Nabucodonosor, hermano, recuérdese que Nabucodonosor es que Nebo cuide las fronteras o que Nebo protege al heredero. Y recuérdese que estuvimos hablando que Nebo era un dios babilónico, hermanos, en el cual era el dios de la sabiduría y el dios de la elocuencia. El dios de la sabiduría y la elocuencia. Amén. Entonces estuvimos hablando de algunas cosas de la sabiduría, sobre todo estuvimos tocando, hermanos, aquel versículo que está en el libro de Santiago cuando habla de, hermano, de una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Amén. Estuvimos hablando de la sabiduría de este mundo, una sabiduría carnal, y todo eso, hermano, es para hacerle un recordatorio de lo que estuvimos hablando.
Ahora también, no solamente estuvimos hablando, ¿verdad? Sí, bueno, de esos dos reyes estuvimos platicando, y entonces yo quisiera hablarle acerca de Daniel 4, 30 y 31. Amén. Mire, hermano, lo que dice Daniel 4, 30 y 31. El rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Gracias, hermano. La gran Babilonia, hermanos, que yo he edificado como residencia real. Pero mire cómo dice esta frase, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Y cuando usted sigue leyendo, hermanos, en estos versículos más adelante, recuérdese que Nabucodonosor se convirtió en bestia, hermanos, y creo que dice la Biblia que pasaron 7 tiempos en él, hasta que él tuvo que reconocer. Pero me llama la atención, como estábamos hablando, que Nabucodonosor, su nombre significa, hermanos, Nebo cuida al heredero, ¿verdad? Entonces tiene que ver con el dios Nebo, con el dios de la sabiduría y de la elocuencia, pero hay una sabiduría terrenal, amén, animal y diabólica. Pero también lo que me llama la atención, en el caso de Nabucodonosor, hermanos, como estamos hablando que eran reyes de Babilonia, y estos reyes en algún momento tienen una influencia, porque recuerde que Babilonia tiene que ver con el mundo. Entonces, estos reyes todavía, aunque ya, hermanos, algunos de estos reyes de Babilonia, usted puede ver que hicieron cosas entre hermanos, pues buenas, positivas, ¿verdad? Pero también podemos encontrar que en sus nombres, hermano, puede estar ejerciendo una influencia hoy en día también. Amén. Entonces, en el caso de Nabucodonosor, ¿verdad? Él tuvo que reconocer, hermano, en algún momento que se había equivocado por el orgullo que él tenía. Entonces, Nabucodonosor entonces también está relacionado con el orgullo. Este era un rey de Babilonia que también hoy en día, hermanos, esa influencia puede estar haciendo estragos en nuestra vida, lo que es el orgullo. Amén. Entonces, hermanitos, por eso les dije que miráramos, ¿verdad? Que dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Entonces, era un orgullo. Ahorita vamos a ver algunas definiciones de lo que es el orgullo, hermanos. Amén. Mire lo que dice Proverbios 16, 18. Dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. O sea que aquí, mire, va una involución de la persona. Viene el orgullo, ¿verdad? Antes de la destrucción está el orgullo, y antes de la altivez, hermano, antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces, ahorita vamos a tomar algunas definiciones, hermano, porque yo aquí tomé, bueno, de una vez, ¿verdad? Mire lo que dice. La palabra orgullo, hermano, dice que es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos. Exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Amén. Se cree superior a los demás. La palabra altivez dice que significa actitud orgullosa, soberbia. Mire, aquí, fíjese que la altivez, entonces, hermanos, ahí dentro de la altivez está el orgullo, pero también en la definición que le estoy leyendo, ¿verdad? De altivez, dice que es una actitud orgullosa, pero también soberbia. Y dice, del que se cree superior a los demás, en especial en relación con la manera, hermanos, los modales y las palabras con que aquella se expresa. Entonces, el orgullo es, hermano, una estimación de uno mismo, ¿verdad? Donde esa estimación a la persona lo que hace, hermano, es sentirse superior a los demás. El problema es que la altivez ya no solamente, hermanos, encierra el orgullo, sino también encierra la soberbia. Y esto, hermano, quiere decir que va en una involución. Amén.
Por eso nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, debemos de tener cuidado con el orgullo, porque ese orgullo nos puede llevar a una soberbia, y la soberbia, hermanos, nos puede llevar a una altivez de espíritu, dice aquí en el libro de Proverbios 16-18. Entonces, tengamos que tener cuidado, hermano, porque todavía Nabucodonosor puede estar ejerciendo una influencia, aún en nuestras vidas, hermano. Y cuando estoy diciendo en nuestras vidas, hermano, aún el pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, hermanos, diácono, anciano, todos podemos estar propensos a este tipo de situaciones. Amén. Ahorita le voy a mostrar algunos textos más. Proverbios 16:5. En la Biblia, hermanos, Nuevo Mundo, dice: todo el que es orgulloso de corazón es cosa detestable a Jehová. Mire, algo que Dios detesta entonces es el orgullo. Mano, y entre corchetes dice, puede unirse a mano, y entre corchetes, no obstante, uno no quedará libre de castigo. Entonces, una persona que es orgullosa, como lo vemos en Proverbios 16:5, no quedará libre de castigo. Amén. Y puede estar unido, hermano, porque me llama la atención esta versión, mano a mano. Amén. Es decir, que en algún momento, hermanos, ese sentimiento de superioridad también en algún momento puede ser una influencia para otros. ¿Amén? Entonces, si algo Dios detesta, como lo estamos viendo Proverbios, es el orgullo. Y esto podemos contaminar a otros con este, hermano, sentir. Amén. Ahora miremos, ¿cómo sabemos si alguien es orgulloso? Miremos algunas cosas. Jeremías 48:29. Hemos oído del orgullo de Moab. Es muy orgulloso. Recuérdese, hermano, que si nos vamos al origen de Moab, fue cuando, hermano, las hijas de Lot embriagaron a su padre, ¿verdad? Y entonces ellas, hermanos, tuvieron relaciones sexuales con su padre. Y de ahí nacieron los moabitas y los amonitas. Pero mire, una de las cosas que está hablando aquí es, hemos oído del orgullo de Moab, es muy orgulloso. Y ojo, de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia y de su altivez. Entonces, mire por favor, aquí hay como una escala, amén, de una forma podemos hablar donde va la persona involucionando, porque dice, hemos oído del orgullo, entonces después del orgullo te lleva, hermanos, a la soberbia, después a la arrogancia, hasta terminar con la altivez de espíritu, amén. Entonces, miremos, hermanos, orgullo, arrogancia, soberbia y altivez. La palabra soberbia dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque hay gente, y yo les decía hace un momento que es un sentimiento, y que ese sentimiento se puede, hermanos, estar transmitiendo a otras personas. Hay personas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los padres, si una persona empieza a tener, en el caso de los padres, con el orgullo, puede ser que en algún momento pueda contaminar a los hijos. Amén. Entonces, hermanos, y es algo que va, hermano, de una forma involucionando, porque después viene la arrogancia y me llama la atención lo que es la soberbia. Ya no investigué la palabra arrogancia, usted lo puede hacer, pero la palabra soberbia dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás y provoca un trato distante o despreciativo. Es decir, que cuando ya se va llegando a la soberbia, no solamente hay un sentimiento de superioridad, sino que entonces empieza a ser, hermanos, despreciativo con las otras personas, y el trato puede cambiar con algunas personas. Por eso, hermano, nosotros necesitamos que el Señor nos guarde, amén, hasta llegar a la altivez. Y la altivez, ya le dije, que comprende el orgullo, la soberbia, amén. Ok, miremos este otro versículo, Salmo 59:2.
por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, sean presos en su orgullo y por las maldiciones y mentiras que profieren. Miremos, aquí hay un esquema. Entonces, mire, el orgullo empieza a traer pecado a su boca, porque recuerdes, hermano, que esto es un sentimiento de superioridad. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Amén. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se engrandeció, empezó a darse cuenta, ¿verdad?, de todo lo que él había construido y empezó a tener ese orgullo que lo llevó a una soberbia hasta llegar a una altivez. El problema fue que Dios, hermano, al momento de que él estaba diciendo eso, ¡pa!, lo convirtió en bestia, ni siquiera en animal, en bestia. Amén. Entonces, el orgullo nos puede llevar, hermanos, a que nosotros podamos pecar con nuestra boca, como lo vimos en el versículo anterior. Nos puede llevar, hermanos, aún hasta proferir maldiciones y mentiras, hermanos. Entonces, que Dios guarde nuestro corazón, hermano, de este tipo de situaciones. Amén. Que Dios nos guarde, hermano, de ese rey de Babilonia que todavía está trayendo una influencia. Mire, Salmo 73:6. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Cuando usted mira el Salmo 73, es el Salmo de Asaf, donde él está hablando acerca de los impíos, hermano. Y dice que hermano, refiriéndose a esos impíos, dice que el orgullo es su collar y el manto de la violencia los cubre. Entonces los orgullosos en algún momento tienen o están relacionados con la violencia. Amén. Ya hablamos de la violencia también en uno de los otros reyes. Quiero ir para terminar, hermano, ya esta serie de los reyes de Babilonia. Amén. Segunda de Corintios 12:20, palabra de Dios para todos. Me temo que ya no sean los mismos que yo quiero que sean. Mire el apóstol Pablo lo que le está escribiendo a esta iglesia. Y que tampoco sea yo el que ustedes quieren que sea. Temo, mire, tenía un temor, que entre ustedes haya disputas, envidia, egoísmo, calumnias, intrigas, orgullo y desorden. Entonces, todo el hermano, el orgullo también está relacionado precisamente con la envidia, egoísmo, hermano, con un desorden. Y el apóstol Pablo, lo que él estaba diciendo, le estaba hablando a una iglesia, no le estaba hablando, hermanos, a gente que no conocía de Dios, les estaba hablando a una iglesia en una de sus cartas, su segunda carta a la iglesia de Corinto, y él estaba diciendo que había un temor que ya no fueran ellos, hermanos, los mismos, o que, hermanos, en algún momento también él pudiese cambiar. Y mire lo que temía el apóstol Pablo, que entre esa iglesia hubiese envidia, egoísmo, calumnias, intrigas, orgullo y desorden. Entonces, hermano, vemos que el orgullo también está relacionado con las disputas, envidia, en este esquema que le estoy poniendo, el egoísmo, el desorden y las calumnias. Y de ahí podemos, hermano, sacar mucho bagaje y, hermano, espigar todavía en ese versículo que está hablando el apóstol Pablo. Amén. Entonces, Salmo 75:5. No levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente. Entonces, un orgulloso es un insolente. Amén. Me voy a ir porque, hermano, quiero terminar con con este rey Nabucodonosor. No sin antes, hermano, ver Daniel 4:37. Mire lo que dice. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Entonces, ¿cuál es el antídoto para poder, hermanos? Una de las cosas de este rey, aunque ya vimos la sabiduría terrenal, animal y diabólica, el antídoto es que usted y yo tengamos que pedir la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Si alguien está falto de sabiduría, pídala al Señor. Tenemos que alcanzar a ser hijos de la sabiduría. ¿Cuál es el antídoto para el orgullo?
El humillarnos, hermanos. El humillarnos. ¿Sabe cuándo, en qué momento, hermanos? Nabucodonosor le dio ahí un momento de lucidez y él tuvo que reconocer que todo lo que él había hecho era porque el Señor se lo había permitido. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra el orgullo? El humillarnos. Y después mire por favor las palabras que dijo el rey Nabucodonosor. Porque, hermano, Nabucodonosor dice, alabo, engrandezco y glorifico. Entonces, después de que eso, hermanos, Dios, mire lo que dice, hermano, el siguiente slide. Después de eso, Dios restaura su mente y la primera declaración que hizo cuando ya pudo hablar, de nuevo, es sorprendente. Nabucodonosor vuelve a ser una persona normal. Dios le restauró en su reino y cuando Dios le restauró en sus hermanos las cosas, alabó, engrandeció y glorificó a Dios. Por eso cuando nosotros miramos, hermano, que también Nabucodonosor, hermano, está relacionado con Nebo, el Dios de la sabiduría, recuérdese que vimos un versículo que está en Romanos 1:21, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a tal ni le dieron gracias. Y después en el versículo 22 dice, creyéndose ser sabios, se hicieron necios. Entonces, hermano, si nosotros reconocemos verdaderamente, queremos ser sabios, queremos realmente, hermanos, darle al Señor, bueno, que el Señor tenga que guardarnos de ese sentimiento de orgullo, tengamos que alabarle, reconocerle y humillarnos delante de Él. Mire aquí lo que hizo Nabucodonosor, alabó, engrandeció y glorificó a Dios. Démosle toda la gloria al Señor, hermanos. Amén. Démosle toda la gloria. Ahora, Proverbios 21:4, mire, altivez de ojos y orgullo de corazón y el brillo de los impíos son pecados. Amén, son pecado. La humildad es un trato al corazón, porque en el corazón, mire lo que dice Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y el brillo de los impíos son pecado. Recuérdese que mire este versículo, Proverbios 18:12, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Entonces, hermanos, tengamos que humillarnos. Recuérdese que la Biblia dice, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la enseñanza que nos dio? Bueno, a los discípulos, pero también es para nosotros, porque también somos discípulos. Que él, hermano, cuando sus discípulos se andaban peleando quién era el mayor, les dio la enseñanza. Y el que quiera ser el mayor tiene que servir. Una enseñanza de que para que nosotros podamos ser el mayor en el reino del Señor, tenemos que aprender a humillarnos. ¿Quién nos enseñó eso? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos enseñó. Hermano, saquemos de nuestro corazón toda altivez, toda soberbia, hermanos, todo orgullo. Amén, porque no provienen de Él. Toda arrogancia, saquemos, que el Señor tenga que sacar eso. Y humillémonos delante del Señor. Amén. Entonces, hermanitos, yo creo que usted puede conocer gente que, hermano, en su corazón tiene mucho orgullo. O a veces nosotros mismos, y yo me meto en el asunto, hermanos. A veces Dios nos tiene que empezar a tratar de otra manera. El mejor antídoto contra eso, les vuelvo a repetir, es la humillación. Humíllese, humillémonos delante de Dios. Amén. Ok, mire hermano, este versículo, el séptimo rey es Ciro. Y dice en Esdras 5:13, sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. Entonces, otro de los reyes, hermanos, aunque Ciro también tiene que ver, hermano, con el imperio medo, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, cómo Ciro en Esdras están hablando de que es, hermano, en algún momento rey de Babilonia. Recordemos, hermano, que también Medo-Persa, hermano, conquistó Babilonia y de alguna manera estos, hermanos, según la historia, también en Ciro llegó a ser rey de Babilonia.
Amén. Bueno, mire lo que significa Ciro. Ciro significa desgraciado, sin gracia. Es que, perdón hermano, lo que ahorita me quedé así pensando, solamente ahí me investiga hermano, no sé si haya sido Ciro o haya sido Artajerjes. Creo que fue Artajerjes hermano, el que fue hermano rey de Persia y que también hermano en algún momento conquistó Babilonia y también por eso la Biblia lo llama rey de Babilonia. Pero ahí se lo dejo por favor, amén, porque ahorita me quedé pensando un momento. Bueno, por favor vaya y corrobore hermano lo que le estoy diciendo. Ciro, lo que sí es que Ciro, la Biblia dice en Esdras, ¿verdad? Que era rey de Babilonia. Entonces Ciro significa desgraciado, sin gracia, pero también significa heredero. Y me llamó la atención esto. Permítame, hermano. Que Ciro significa desgraciado. Amén, sin gracia. Y recordemos, hermano, que hay formas en que una persona puede dejar de alcanzar la gracia. ¿Cómo se puede dejar de alcanzar la gracia? Hermano, cuando se brota una raíz de amargura. Amén. Entonces, miremos algunas cosas del hermano de esto, que el nombre de Ciro, que significa desgraciado. Primera de Pedro 1:3 en la Nueva Versión Internacional, mire, dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Hermano, una forma que nosotros podemos entender esa gracia es por medio de Jesucristo. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, entonces va a empezar a experimentar una gracia. Y la Biblia dice que no hay otro camino. Solamente Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Y entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de esa gracia que el Padre ha derramado? Por medio de Jesucristo. Y esa gracia, hermano, usted lo sabe lo que dice en el libro de Efesios, por gracia somos salvos. Para poder, hermanos, tener la salvación, necesitamos de la gracia. Y para poder alcanzar la gracia, hermanos, necesitamos tener fe. Amén, creer. Y mire lo que está diciendo el apóstol Pedro en su carta, hermanos, pongan su esperanza completamente. ¿En cuál vamos a poner nuestra esperanza? En la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, hermano, qué triste va a ser que una persona no pueda llegar a comprender la gracia extraordinaria. Y sobre todo, hermano, recuérdese que, hermano, este tiempo que se ha estado, hermanos, en casa, una de las cosas que se nos ha hablado apostólicamente, ¿verdad? Es precisamente que viene una gracia, una supergracia, un avivamiento en las personas, pero hermanos, ese avivamiento tiene que estar relacionado con esa gracia, con ese favor, con esa misericordia, hermanos, que el Señor nos da. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a poder comprender esa gracia? Por medio de Jesucristo. Tenemos que aprender a conocer a Jesucristo. Y por eso yo les decía, hermanos, que hermano, todo esto se concatena, porque recuérdese que hablaba precisamente de la sabiduría de este mundo, hermanos, y hablaba de una sabiduría que hay algunos que se han hecho sabios en su religión. Dios no quiere que nosotros tengamos religión. Dios quiere que usted y yo conozcamos a Jesucristo, y cuando conozcamos a Jesucristo se nos va a revelar esa, hermanos, gracia extraordinaria. Ahora miremos este versículo. Mire este esquema. Juan 1:16 nos habla y dice, pues de su plenitud todos hemos recibido. Pues de su plenitud todos hemos, y todos es un absoluto. Porque recuérdense que el Señor, uno de sus objetivos es que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Amén. Y entonces todos puedan conocer de su gracia. Pero aquí Juan nos está hablando y nos está diciendo que todos hemos recibido de su plenitud, y dice, y gracia sobre gracia.
Cuando usted investiga hermano, por favor, ahí en su casa, ahí me dejan, ¿no, hermanos, un momentito, esquema, para que usted lo pueda meditar. Y esos versículos que usted, hermano, que aparecen ahí está primeramente la gracia del Padre y nos habla de la eternidad, precisamente segunda de Timoteo 1:9. Usted lo puede leer en su casa, hermanos. El mismo hermano en el libro de Pedro, ¿verdad? Su primera carta, hermano, de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos habla precisamente de una gracia presente, la gracia del Hijo. Y hermanos, el igual mismo Pedro, capítulo 1, versículo 13, nos habla de una gracia del Espíritu Santo que es futura. Entonces aquí podemos ver, no que diga ahí la gracia del Espíritu Santo, la gracia del Hijo, la gracia del Padre, pero por eso yo le digo, hermano, vaya y lea estos versículos, porque entonces podemos ver en esos versículos que están ahí, que hermanos, el Padre derramó una gracia, el Hijo, hermanos, es esa gracia que vino, hermano, en ese presente, ¿verdad? Y esa gracia se va a ir perfeccionando por medio del Espíritu Santo. Entonces, la gracia del Padre es una predestinación de la gracia para salvación. La gracia del Hijo es una gracia salvadora. Y la gracia del Espíritu Santo, que es una gracia futura, ¿verdad? Perdón, esto ya no es una gracia futura, hermanos, es una gracia que nos va perfeccionando continuamente. Yo le voy a pedir, hermano, que usted pueda, hermanos, estos versículos pueda meditarlos en su casa, amén. Entonces, ahí yo se lo dejo, hermanos, por eso es que vamos a recibir una gracia sobre gracia, gracia del Padre, gracia del Hijo y gracia del Espíritu Santo. Amén. Una gracia del Padre es predestinada para salvación. La gracia del Hijo, ¿verdad? Es una gracia de salvación y la gracia del Espíritu Santo es una gracia que nos va perfeccionando. Amén. Y por eso Juan, hermano Juan, él es el que escribió acerca también del amor, el que se recostaba en el pecho de Jesús, y por eso él lo está diciendo que habrá una gracia sobre gracia. Amén. Entonces, interesante, hermano, pero qué tristeza es que Ciro significa desgraciado. Y mire el texto que le estaba diciendo, Hebreos 12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos. Recuerde que en algún momento hablamos acerca de los muchos, cuando hablamos, hermanos, de lo que antes al establecimiento de un nuevo orden mundial tiene que venir un movimiento de engaño, y aún la Biblia dice que los muchos van a ser engañados. Y entonces, hermano, ¿cuándo van a ser, hermanos? Cuando se brote una raíz de amargura. ¿Y esa raíz de amargura qué hace? Que vamos a dejar de alcanzar la gracia. Versículo 16, Hebreos 12:16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza de lo que se está diciendo de Esaú. Ahora, todo esto, hermano, está hablando de Esaú, pero en el contexto también está hablando acerca de la amargura. Y, hermanos, la amargura no nos deja alcanzar la gracia. Ahora miremos en estos versículos, ¿verdad?, que leímos. Aquí le puse unas cositas, ¿verdad? ¿Cuándo se dejan de alcanzar la gracia? Cuando hay dificultades, cuando la gente, hermano, que en el caso de Esaú, es contaminado, ¿verdad? Cuando se practican cosas inmorales, cuando, hermano, la gente se vuelve profana, ¿verdad? Cuando también desprecian lo que Dios les ha dado. En el caso de Esaú, despreció la primogenitura. Y, hermanos, todo esto lo llevó, aunque en algún momento, hermanos, él lloró amargamente por lo que había perdido. Dice la Biblia que no halló ocasión para el arrepentimiento. Y eso sería interesante hablar, hermanos, porque si la Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué causa, hermanos? Esaú no alcanzó ese arrepentimiento. ¿Qué fue lo que sucedió? Y encontramos algunas cosas, cómo fue en una involución Esaú. Amén. Entonces, hermanitos, recuérdese que el arrepentimiento tiene que ver con el cambio de mente. En el caso de Esaú, ¿verdad? Yo no sé si él lloró de remordimiento y no de arrepentimiento, hermanos, donde él quizá, hermano, estaba llorando, porque hay gente que puede llorar de remordimiento y no puede haber verdaderamente un arrepentimiento en su corazón. Amén. Entonces, esto, hermanos, interesante, ¿verdad? ¿Cómo se deja de alcanzar la gracia? ¿En qué momento? Cuando hay dificultades, cuando la gente es contaminada, cuando se vuelve inmoral, cuando se vuelve profana, cuando desprecia lo que Dios le ha dado. Y todo esto lo lleva, hermanos, a que su corazón, pues aunque en algún momento, ¿verdad? Yo me imagino que Esaú lloró, hermanos, pero ya no se pudo hacer otra cosa. Hermano, ahorita que estamos en este tiempo, tengamos que alcanzar esa gracia. Mire, estamos en un tiempo de gracia. Y qué extraordinaria gracia. Y que esa gracia, hermanos, nosotros podamos alcanzar esa gracia sobre gracia. Amén. Esa plenitud del Señor en nuestras vidas. Pero por eso necesitamos, hermano, que hermano, en el caso de Ciro, que significa desgraciado, sin gracia, entonces, ¿cómo puede, hermanos, dejar de alcanzar la gracia? Como lo que estamos viendo. Amén. Por eso, hermano, analicemos, como le he dicho, tengamos ojos como los vivientes y empecemos a analizar nuestras vidas. Si en algún momento hemos sido contaminados, si en algún momento hemos caído en situaciones inmorales, si en algún momento hemos profanado algunas cosas, si en algún momento hemos despreciado lo que Dios nos ha dado, tengamos que analizarnos. Amén. Yo le pido, hermano, que tengamos que analizarnos, por favor. Ahora mire este otro. La palabra profano es, hermano, que no es sagrado, ni sirve para fines sagrados. El diccionario Tuggy dice que lo define como profano, es un irreverente, un vulgar, un impuro, un vil de personas o de cosas. Hermano, me llama la atención que profano tiene que ver con la vulgaridad. El día domingo pasamos un video. Amén. Pero en ese video no se lo pasamos completo. Le cortamos porque yo miré algunas cosas ahí donde cortamos. Después empezaban a mostrar algunos niños, hermanos, donde los empezaron a grabar, ¿verdad? Y empezaron a decirles, a hablarles algunas cosas. El problema es de que estos niños, hermano, tenían un lenguaje terrible, amén, y precisamente caían en lo vulgar, amén. Entonces, y hay gente que le enseña ese tipo de cosas, gente que ya tiene gente adulta y que cuando le está enseñando ese tipo de cosas a los niños, se ríe, piensa que es un chiste. ¿No será que a través de estas cosas, hermano, pueden estar siendo profanos? Amén, vulgares. Por favor, hermano, tengamos en cuenta, nosotros tenemos hijos. No enseñemos a nuestros hijos, hermano, a este tipo de situaciones que ahí vamos a enseñarle una grosería. Yo sé que usted no lo hace, hermano, pero por favor ni se le vaya a ocurrir, hermano, ni siquiera lo piense. Pero hay familias, hermano, que probablemente, aún personas que se dicen ser cristianos, que probablemente están siendo profanos, vulgares. Y por eso es que Esaú, hermanos, brotó una raíz de amargura y entonces dejó de alcanzar la gracia. Amén. Yo espero que me esté dando a entender, hermano. También el diccionario Strong dice que viene de la palabra, hermanos, bébelos,
que significa pagano, malo, malvado, profano. ¿Ok? Entonces, miremos. Mire este versículo, Apocalipsis 3:17. La iglesia Laodicea. Creo que sí es la iglesia Laodicea. Si no, usted lo corrobora, hermano, pero sí es la iglesia Laodicea. Dice, sí es la iglesia Laodicea. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y mire, hermano, tiene que ver también con una iglesia orgullosa, una iglesia altiva, soberbia. Hermanos, tú dices, me he enriquecido, nada me hace falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado. Me llama la atención esta versión, Biblia de Jerusalén, segunda revisión, y dice que eres un desgraciado. Ojo, le está hablando a una iglesia. ¿No será entonces, hermano, que hay gente que puede estar dentro de una iglesia? O bueno, yo sé que la iglesia somos nosotros mismos, pero ¿no será que gente, hermanos, que entre comillas quiere decir y a lo mejor se mofa perdón, no se mofa, sino ahorita se me fue la palabra, hermanos, en su boca, ¿verdad? Puede decir, no, es que yo soy cristiano, y no será que en algún momento está dejando de alcanzar la gracia y se está convirtiendo en un desgraciado. Amén. Porque eso es lo que le están diciendo a esta iglesia de la Odisea. Que eres un, hermano, le están diciendo, eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hermanos, analicemos, no profanemos las cosas, no dejemos, hermano, que haya una raíz de amargura, no despreciemos lo que el Señor nos ha dado, no nos engrandezcamos. Amén. Romanos 7:24, nueva traducción viviente, dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y muerte? Aunque el apóstol Pablo está hablando esto a esta iglesia, diciendo a hermanos, a la iglesia de Roma, hermano dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Entonces, una de las cosas, hermano, ¿cómo podemos dejar de alcanzar la gracia cuando la persona es dominada por el pecado? Amén. Y entonces dice, de esta vida dominada por el pecado y la muerte. Y el pecado, recordemos lo que el mismo apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, cuando una persona está siendo dominada por el pecado, hermanos, eso va a traer, la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo salvos? Nosotros dice la Biblia que somos salvos por gracia. Amén. Entonces, ¿qué nos va a librar de la segunda muerte, hermanos? De esa muerte eterna. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, no nos dejemos dominar por el pecado. No tentemos a Dios tampoco, hermano. No quiera, por favor, usted o nosotros, aún yo mismo, hermanos, sentirnos muy maduros y querer tratar de decir, voy a vencer el pecado, y usted, como los ejemplos que le he puesto en algún momento, gente que puede ir, ¿verdad? Y dice, yo quiero vencer el pecado, y por eso va y se pone, hermanos, a lo mejor mira el internet y empieza a ver algunas imágenes que no son las correctas, ¿verdad? Y dice, no, yo a esto no me pasa nada. Y el día de mañana, hermanos, el pecado pueda empezar a hacer estragos en la persona. Hermanitos, cuidemos nuestra vida. Amén. Bueno, entonces cuando la gente se deja dominar por el pecado, puede, hermanos, dejar de alcanzar la gracia y se puede convertir en una persona sin gracia, en un desgraciado. Perdóneme la expresión, hermano, pero es lo que podemos entender. Ok, mire este otro. Ya voy a terminar, hermanos. Este es Darío, Daniel 9:1. Amén. Daniel 9:1 dice, era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Entonces, este otro se llama Darío. Amén. Aparte de Nabucodonosor, aparte de Ciro.
Darío dice que significa el que se informa, sustentador, dueño y señor, el que mantiene también el bien. Pero me llama la atención que Darío significa el que se informa. Sobre todo ahí me quiero, hermanos, enfocar. El que se informa. Miremos algunas cosas. Esdras capítulo 4, versículo 4 y 5. Mire lo que dice. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y atemorizarlos para que dejaran de edificar. Recuérdese que cuando estamos hablando, hermanos, de Esdras, podemos encontrar ahí, hermanos, también la restauración del templo. Amén. Y entonces mire lo que está diciendo. El pueblo de aquella tierra se puso a desanimar. Por eso me llama la atención que Ciro lo que significa es el que se informa. Amén. El que se informa. Y mire por favor el informe que estaban dando hermanos, aquel pueblo, al pueblo de Judá. Los querían desanimar y les querían atemorizar, meter miedo para que dejaran de edificar. Entonces, ¿sabes cómo, hermanos? Porque una de las cosas es la información que se tiene puede tener una influencia en nuestras vidas. Mire por favor todo lo que se está pasando con el virus. Amén. Hay una situación de hermanos en las redes sociales. Hay gente que se pasa viendo noticias, hermano, que cuántos contagiados, que esto, hermano, que ahora la cifra que nos están dando no son las reales, sino hay más, que hermanos, puede venirse otra oleada de hermanos de virus, y entonces en algún momento la gente puede caer en miedo. Amén. Entonces, miremos aquí cómo estaban informando. Dice, versículo 5, y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos. Todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, aquí una pregunta. ¿Cómo informamos? Pregúntele al que está, hermano, a su esposa o a su esposo. ¿Cómo informas? ¿O qué tipo de información llevas? Personas que buscan que les digan solo lo que quieren oír, o personas que se dedican a desanimar, o hay otros que se dedican a meter miedo. ¿Cómo estamos informando? Amén. Y esto me llama la atención. Mire, Números 13, 26 al 28. Recuérdese que Dios les había entregado una tierra que producía leche y miel, una tierra buena, hermanos. Usted lo puede leer, una tierra extraordinaria. Dios ya se las había dado, Dios se las prometió. Y hermano, podemos ver que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estos hombres, hermano, que estaban, Dios les mostró a este pueblo de Israel como, hermano, su poder extraordinario. Todos los milagros que sucedieron en su travesía por el desierto. Y Dios les había dicho que les iba a dar la tierra, hermano, que fluía leche y miel. Y dice, versículo 26, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra, y le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente maná y leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac. Amén. Y hermano, y entonces cuando usted empieza a mirar, ellos empiezan a decir, y nosotros comparados con ellos, somos como langostas, somos insignificantes. Versículos que siguen, versículo 36, Números 14, 36 dice, en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron, esto es interesante, pero aquí déjeme por favor
ahí mismo en Números 13, 26 al 28, déjenme, hermanos, seguirles hablando un poquito para llegar al otro versículo que les mostré. Pero mire, no sé si se vio en la pantalla. Bueno, aquí en Números usted sabe la historia. Mandaron espías a reconocer la tierra. Fueron, reconocieron la tierra, trajeron del fruto de la tierra y solamente, recuérdese que había 12 espías, 10 de ellos dieron un informe negativo y dijeron, el problema, ¿saben cuál es? Que ahí hay gigantes. Y esos gigantes, ellos nos miran como langostas a nosotros. Amén. Y hermano, y comparar, y ellos también se dejaban ver de esa manera. Entonces, empezaron a desanimar al pueblo, empezaron a meterle temor al pueblo. Y usted sabe, hermano, que el pueblo, ese pueblo de Israel, hermano, murmuró contra Moisés, se quejaban todo el tiempo, recordaban Egipto, hermanos, y por ellos muchos quedaron, hermanos, postrados en el desierto. Entonces, esto es importante, hermanos, saber qué tipo de cosas nosotros estamos informando. Amén. Entonces, en el versículo que le voy a mostrar, Números 14:36, mire, a Dios no le gustan los malos informes. Mire lo que dice, en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Hermano, yo sé que esto que estamos pasando hoy en día es algo real. Amén. El virus es real. La situación es de que nosotros no caigamos en los malos informes que se pueden estar dando, porque en algún momento, hermano, eso te puede ocasionar miedo. Amén. Recuérdese que tenemos a un Dios poderoso, mejor, hermano, porque recuerde que Josué y Caleb dijeron, no, sí se puede, sí podemos conquistar esa tierra, porque ellos conocían el Dios que tenían. Usted y yo necesitamos conocer el Dios que tenemos. Quizá hace un momento, hermanos, antes de empezar, hermano, este estudio, oramos por personas, hermanos, que están pasando situaciones, que están siendo infectadas por este virus. Pero hermano, no tenga miedo. Si usted está viendo personas cercanas, hermano, a lo mejor algunos familiares, recuerde que Dios es poderoso. Amén. Y Dios no nos va a dejar. Y mire, hermano, cuando alguien lleva un mal informe, mire lo que sucede. En algún momento a Dios no les gusta eso y entonces aquellas personas murieron. Amén. Y murieron por una plaga. Entonces, recuerde, hermano, lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces tenemos promesas. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que le amamos a Dios. Amén. Así que, hermanitos, no tengan miedo. Mire 1 Samuel 2:24. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. ¿Qué informe le estaban dando, hermanos? A Elí, sus hijos tenían un mal comportamiento, hermanos, hacían pecar al pueblo con su comportamiento. Y todo esto, hermanos, llegaba a oídos de Elí. El problema es que Elí, hermano, a pesar de los informes que se llegaban de sus hijos, nunca, hermano, los disciplinó. Amén. Bueno, aquí estamos hablando, hay gente que malinforma o a través de su informe, ¿verdad? Atemoriza, hermanos, quiere intimidar, quiere desanimar, pero hay otros hermanos que reciben informes y en el caso de Elí, él estaba recibiendo un informe mal de parte de sus hijos. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, por favor, a que nosotros tengamos que, si nosotros vamos a informar, llevemos buenas noticias para las personas.
El evangelio son buenas noticias. Y si nos van a estar dando informes, hermano, discernamos. Amén. Que podamos discernir si en algún momento, hermano, esa información que nos están trayendo, quizá, hermano, puede ser una advertencia para que nosotros no caigamos en situaciones. O quizá, hermanos, pueden ser informes, vuelvo a repetir, para desanimar. Que Dios nos dé el discernimiento. En el caso de Elí, le estaban llegando informes, pero no hizo nada Elí. Ok, mire Génesis 37:2. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Amén. Entonces, mire, hermano, a veces también, ¿por qué le puse este versículo? Porque a veces entre los mismos hermanos se pueden dar malos informes. Amén. Por favor, hermanos, no tengamos que estar llevando malos informes, sobre todo cuando ni siquiera hemos corroborado, hermanos, si es verdad o no es verdad. Amén. Es que me informaron es que me dijeron de ti esto, es que esto, lo otro. No llevemos malos informes, hermanos. Amén. Aún, hermano, de las noticias, es que me dijeron que por aquí se murió hermano, tengamos que tener cuidado. Usted y yo no somos personas, puede ser que Ciro, hermanos, no, perdón, en el caso de Darío, ¿verdad? El que se informa, puede ser que en algún momento a través de lo que nosotros hablamos, pueda ejercer una influencia sobre los demás. Entonces tengamos cuidado, hermanos, de no llevar malos informes. Amén. Y mire otro, cuando Nehemías 6, 5 y 6. Entonces Sanballat me envió su siervo en la misma forma por quinta vez, con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmú dice que tú y los judíos estáis tramando rebelaros, por eso reedificas la muralla, y según estos informes, tú vas a ser su rey. Mire, hermano, entonces Sanballat me envió a su siervo en la misma forma por quinta vez. Recuérdese que aquí en el libro de Nehemías estaban precisamente también teniendo una restauración de las puertas y de los muros de Jerusalén. Pero siempre va a haber gente, hermano, que se va a oponer a una restauración. Amén. ¿Cómo? A través de los informes. Amén. Mire, hermano, le voy a decir algo. Dios, en su misericordia, si una persona se arrepiente, amén, como en el caso de Saúl, no sé, hermanos, él dice la Biblia que no llegó, aún a pesar de que buscó el arrepentimiento, no pudo. Amén. Por eso Babilonia, hermanos, es un ente que todavía está ejerciendo una influencia bárbara sobre la iglesia. Yo creo, hermano, que hay gente que aún a pesar de lo que haya cometido, si tiene un verdadero arrepentimiento, Dios puede traer misericordia sobre esa persona y él puede disfrutar de esa gracia. Amén. Pero si hay gente que no se arrepiente, hermanos, y que al contrario, en lugar de un arrepentimiento, llora o hermano se lamenta porque hay un remordimiento de conciencia, no va a suceder nada. Entonces yo sí creo que hay gente que se puede oponer a la restauración, pero sobre todo, hermanos, que usted y yo tengamos que ser bien cuidadosos, porque hay gente, sobre todo ahorita, si Dios nos permite, hermanos, regresar, yo lo sé, hermanos, yo sé que va a haber mucha gente que aún en este tiempo que está en su casa, se está poniendo a cuentas con el Señor. Amén. Yo sé que muchos hermanos están poniéndose a cuentas con el Señor porque se están dando cuenta que su palabra es verdad, hermanos. Y yo sé que hay mucha gente que va a poder venir, no le estoy hablando solamente de esta iglesia, hermanos. Si cuando estoy hablando de las iglesias me estoy refiriendo, hermano, o a la iglesia,
a la iglesia en general, a la iglesia mundial. Yo sé, hermanos, que en el lugar donde haya un templo, un inmueble, donde se vaya y se adore al Señor, yo sé que van a llegar personas buscando restauración a su vida. Y nosotros, hermano, vamos a saber, hermano, no demos malos informes, no empecemos a decir, no, es que ese ya no tiene solución, es que esa persona, no, Dios puede restaurar a las personas. Vuelvo a repetir, siempre y cuando las personas tengan que dar, como dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros miramos aquí también esto ya no se lo dije, hermanos, pero esto, cuando usted lee el libro de Nehemías, una de las cosas que estaba haciendo Sanbalat era hacer una conspiración, hermanos. Amén. Entonces, por favor, hermanitos, tengamos cuidado con el informe que nosotros llevamos. No conspiremos contra otras personas. No hablemos cosas que hermano, no sabemos si es verdad o no es verdad. Si usted va a llevar algo, hermanos, que usted tenga que corroborar, hermanos, que es verdad. Pero sobre todo, si usted va a llevar informes, hermanos, que sean informes, hermanos, sobre todo de restauración, de buenas noticias. Amén. Por favor, tengamos que tener cuidado con lo que hablamos. Que Dios nos ayude, hermano. Y por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Mire lo que dice en Nehemías 6:19. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Recuerda, hermano, que todo esto, Sanbalat, ya vimos que es un enemigo oculto, hermanos. Amén. Todos ellos se oponían a la restauración, hablaban cosas que no, daban malos informes, querían desanimar al pueblo, querían atemorizarlo, se burlaban de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Hermano, hacían mofa, hacían escarnio de lo que estaban haciendo. Y si en algún momento, hermano, tú estás buscando una restauración y a pesar de todo eso pueden estar hablando quizás cosas contra ti, ven, humíllate delante del Señor. Y yo sé que Dios puede, hermanos, puede alcanzar esa gracia. Todavía estamos en un tiempo de gracia. Amén. Entonces, mire, hermano, ya nada más termino con este rey. Daniel 5:30. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios. Entonces, otro rey es Belsasar. Y mire, hermano, mire lo que significa Belsasar. Que Baal proteja al rey. Que Baal proteja al rey. Otra de las cosas es amor al tesoro. Aquí podemos hablar muchas cosas, pero ya me quedan pocos minutos y esto sí es la culminación, hermanos, de esta serie, Los Reyes de Babilonia. También dice que Belsasar sacó los vasos del templo. Mire que también significa el conductor del Señor, el maestro del tesoro. Cuando miramos qué hizo Belsasar, hermanos, él sacó los vasos del templo. Amén. Para poder, hermanos, ahí, hermano, estaba celebrando él bebió vino en los vasos que eran, hermanos, que en algún momento fueron consagrados en el tabernáculo. Él mandó a traer esos vasos. Ahora, mire hermano, esto que le estoy poniendo aquí. El enemigo quiere profanar los vasos del templo. ¿Quiénes son los vasos del templo en este momento? Entonces, miremos. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, ¿quiénes son los vasos? Nosotros. Amén. ¿Qué hizo este Belsasar? Sacó los vasos del rey. ¿Qué significa Belsasar, hermanos? Amor al tesoro. ¿Qué significa también Belsasar? Que Baal proteja al rey, hermanos. El maestro del tesoro. ¿Quiénes son los vasos? Somos nosotros. ¿Qué quiere hacer este rey de Babilonia? Hermanos, hacer inmundo los vasos. Amén. Profanar los vasos que en algún momento fueron consagrados. ¿Qué quiere hacer el enemigo, hermanos? Profanar nuestros vasos, hacerlos vulgares, inmundos. Amén. Que Dios nos ayude. Pero dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra.
Pero también en esta casa grande, no solamente, hermanos, hay vasos de honra, sino también vasos de deshonra. Entonces miremos, hermano, la profanación al templo del Señor, el templo del Padre, hermanos, ahí la profanó la serpiente, amén, metiendo engaño. El templo del Hijo, hermanos, recuérdese que había una generación de víboras y habían convertido su casa de oración, hermano, en una cueva de ladrones. Amén. El templo del Espíritu Santo, hermanos, ya no está la serpiente quizá físicamente, pero sí está todavía. Recuerde, hermano, que ahí en la Biblia nos habla de la serpiente, que una de las cosas que quiere hacer es, hermanos, trastornar nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo se profana? Ahorita tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere venir a hacer el enemigo? Profanar los vasos. Amén. ¿Cómo? Con la astucia, engañando. Y ya nada más le dejo este versículo. Si alguno destruye, hermano, 1 Corintios 3:17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y hermano, y aquí podemos hablar muchas cosas, porque Belsasar todavía quiere profanar. Amén. Él, hermano, que Dios nos guarde. Quiere profanar los vasos. Mire Malaquías 2:11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Cómo se profana el santuario del Señor, hermanos? Recuerde que somos vasos y hay vasos que están ministrando dentro de la iglesia. Hermano, en el caso de Judá tiene que ver con la alabanza. Entonces, ¿cómo se profana, hermano, el santuario del Señor? A través de la alabanza, cuando la alabanza no le da la gloria al Señor. Hermano, podemos hablar muchas cosas de la alabanza, los ritmos, el tipo de música que se puede estar metiendo, el reggaetón, hermanos, el rock. Yo creo que ese tipo de alabanzas, no, hermano, no son para meter al pueblo a una adoración. Amén. Yo creo que ese tipo de alabanzas, hermano, o ese tipo de música, no sé cómo llamarle, género, los de hermanos que están en la alabanza me pueden entender un poquito más y yo, o no me he dado a entender quizá, pero lo que quiero, yo sé que usted me entiende la idea, amén, es que hay, hermano, géneros musicales que yo creo que no son para meter al pueblo a la presencia del Señor. Mire lo que está diciendo aquí. Judá ha profanado el santuario de Jehová. Y Judá tiene que ver con la alabanza. Hay gente que mezcla, hermanos, la alabanza. Hay gente, hermanos, que está mezclando. Y recuerde que hemos hablado mucho de la alabanza. Gente, hermano, que aún hasta puede causar risa. Pero hay gente hasta que utiliza los nombres de algunos grupos que hay en el mundo, hermano. Y se ponen los tigres de Cristo. Capaz de la iglesia. Hermano, son cosas que se pueden estar profanando. Y el problema es que a través de esos vasos se puede estar profanando el santuario. Y esos vasos, en lugar de ser de honra, hermano, pueden ser de deshonra. Ok. Podemos seguir hablando más acerca de las profanaciones del vaso. Pero ya nada más le dejo hermano, y aquí terminamos. Ya se me acabó el tiempo. Amén. Nehemías 13:6. Hermano, dice, cuando sucedió todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido yo a presentarme al rey, pero al cabo de algún tiempo pedí permiso al rey. Bueno, solamente se lo dejo, hermano, ese de tarea. Ahí usted lo puede investigar. Ya no voy a continuar con los hermanos, con esta serie se termina, los reyes de Babilonia. Y Artajerjes dice que significa el que reina en la verdad y rectitud, gran guerrero. Amén. Bueno, entonces miremos lo contrario a la verdad, que es la mentira. Lo contrario a la rectitud. Ok, hermanos,
ahí usted le dejo esto de tarea, ¿verdad? Y que usted lo pueda ir a investigar un poquito, hermanos. Pues hemos terminado esta serie. Yo espero, hermano, que todo esto usted pueda, hermanos, ir a investigar un poquito más. Si usted encuentra algunas otras cosas de todos los reyes que vimos, usted puede, hermanos, ampliar el panorama, ¿verdad? Y, hermano, también usted investigue. Amén. Recuérdese que una de las cosas que nos manda el Señor es, a través de su palabra, es que nosotros debemos de escudriñar su palabra. Babilonia, con esos reyes, quiere ejercer una influencia. Hay antídotos. Amén. Para cada rey, hermanos, hay antídotos. Y que Dios nos guarde. Que Dios nos ayude para no ser, hermano, presa fácil de esos tentáculos que está tendiendo Babilonia. Amén. Por medio de los reyes. Cuide de su vida, hermanos. En este tiempo que hemos estado en casa y que esperemos en el Señor pronto nos volvamos a ver. Y si no nos volvemos aquí no nos vemos aquí, hermano, no nos volvemos a ver aquí en esta tierra, pues que nos veamos en el cielo. Pero lo que le trato de decir es, hermano, cuide su vida, cuide sus vestidos. Recuerde que el Señor está pronto a venir. Amén. Babilonia está queriendo ensuciar, hermanos, trastocar las vidas de personas, quitar identidad, hermano, poner tinieblas en las personas, ¿verdad? Está utilizando los medios de comunicación para desinformar o malinformar a las personas. Hay muchas, hermano, noticias amarillistas, gente, hermano, que quizá en lugar de, quizá el virus es real, pero hay mucha gente que, hermanos, no está muriendo ni siquiera por el virus, sino por el miedo de escuchar tantas noticias que, hermano, eso lo sugestiona a la persona. Yo quiero decirle algo, tengamos que confiar en el Señor, ahora más que nunca, amén, y que Dios nos afirme nuestra fe. Déjeme hacer una oración por usted, amén. Padre, te pido, Señor, que tú nos guardes de toda esta influencia de Babilonia, mi Dios, que nos permita, Señor, poder discernir muchas cosas, Padre, en todo esto que hemos estado hablando acerca de todos estos reyes, mi Dios, que tú nos guardes, que tú, Señor, tengas que, Padre, mostrarnos las cosas por las cuales nosotros debemos de seguir, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y que podamos tener esa sabiduría que viene de lo alto para poder discernir todas las cosas, Señor. Guarda, por favor, nuestras vidas. Te pido por cada hermano, cada hermana que está, Señor, en su casa. Algunos están pasando procesos, algunos están pasando situaciones complicadas. Señor, aún, Señor, en medio de todas esas situaciones, por favor, mi Dios, no dejes a cada uno de mis hermanos. Guárdanos, por favor, Señor, te lo suplicamos, te lo rogamos. Señor, es una petición por nuestros hermanos. Te pido, Señor, por ellos, Padre. Guarda nuestras familias, Señor, y líbranos de todo mal. Gracias, papito, en tus manos nos ponemos. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Y quiero recordarle, hermano, que pues en cuanto las autoridades nos avisen que podemos estar congregándonos, quizá va a ser esto paulatinamente, va a haber un cierto número de personas, quizá al inicio, hermano, pues nos vamos a estar poniendo de acuerdo y que esto pues pronto tengamos que salir, hermano. Amén. Cuídese mucho, hermano, cuide a su familia, a sus hijos, que Dios me los bendiga. Bendiciones, hermano. Bendiciones.